Su esposo la dejó sola en el hospital, sin saber que el médico conocía su verdadero apellido. «Quédate hasta el final. Lo que descubrirás lo cambia todo». El sonido rítmico y agudo del monitor cardíaco parecía un martillo golpeando el cráneo de Valeria. La luz fluorescente de la habitación del hospital le lastimaba los ojos, pero no tanto como la imagen que acababa de presenciar. Estaba paralizada, con las manos temblorosas aferradas a las sábanas ásperas y blancas, sintiendo cómo el frío se filtraba hasta sus huesos. Las lágrimas le quemaban las mejillas, trazando caminos húmedos sobre su piel pálida y enferma. Apenas podía respirar. Un nudo de angustia absoluta le cerraba la garganta. Su pecho subía y bajaba con dificultad, mientras sus oídos aún resonaban con las últimas palabras de Ignacio, soltadas con una frialdad espeluznante antes de dar media vuelta. «No puedo hacer esto. Me estás hundiendo contigo», había dicho él, sin siquiera mirar atrás. El eco de sus pasos alejándose por el pasillo de linóleo fue el sonido de su matrimonio y su corazón haciéndose pedazos. Valeria cayó en un llanto silencioso, encogiéndose sobre sí misma en la camilla, sintiendo el abandono más cruel imaginable en el momento en que más necesitaba una mano que sostener. Su respiración se cortó en un sollozo ahogado. Estaba sola, completamente sola y gravemente enferma. Pero la puerta de la habitación se abrió de golpe, interrumpiendo su agonía. No era Ignacio arrepentido, era el doctor Quirino, el jefe de medicina interna. Su rostro, habitualmente sereno y profesional, estaba desfigurado por la incredulidad. Sostenía el expediente de Valeria con tanta fuerza que sus nudillos estaban blancos. El médico ignoró el estado deplorable de la mujer llorando y, con la voz quebrada por una mezcla de sorpresa y reverencia, pronunció unas palabras que detuvieron el tiempo. «Usted no es Valeria Delgado. El registro de su sangre, sus marcadores genéticos, he visto este perfil antes en archivos privados. Usted es la heredera de los Villalobos. ¿Por qué demonios está aquí sufriendo como una indigente cuando es dueña de la mitad de esta ciudad?» Valeria sintió que el aire abandonaba sus pulmones. El secreto por el que había sacrificado su identidad acababa de estallar en el mismo instante en que su vida personal se había reducido a cenizas. Pero para entender cómo el mundo de Valeria se desmoronó hasta llegar a este punto devastador, a esta fría y estéril camilla de hospital, donde fue desechada por el hombre que amaba, y por qué ese apellido oculto guardaba un peso monumental capaz de alterar el destino, necesitamos retroceder 4 años en el tiempo. 4 años atrás, la vida de Valeria tenía el sabor dulce de la libertad y la promesa de un futuro genuino. No había hospitales, ni miradas de desprecio, ni lágrimas de abandono. Valeria era una mujer radiante, dueña de una sonrisa que iluminaba cualquier habitación, pero cargaba con una sombra pesada que nadie podía ver. Había nacido en la cúspide de la riqueza, siendo la única heredera de la dinastía Villalobos, una familia cuya fortuna abarcaba desde bienes raíces hasta cadenas de hospitales en todo el país. Desde niña, Valeria había sido rodeada de lujos obscenos, pero también de la más profunda soledad. Había aprendido a la fuerza que el dinero atraía a las personas como la miel a las moscas, pero ninguna de esas personas se quedaba por ella. Se quedaban por lo que ella podía comprar. Había sufrido traiciones de amigas que solo querían viajes pagados y de pretendientes que miraban su chequera antes de mirarle a los ojos. Exhausta de esa realidad plástica y vacía, tomó una decisión radical al cumplir los 25 años. Renunció a sus tarjetas negras, guardó sus joyas de diseño y se mudó a un modesto departamento en un barrio trabajador de la ciudad. Quería saber quién era ella sin el escudo de su apellido. Adoptó el apellido de soltera de su abuela materna, Delgado, y consiguió un empleo como asistente en una biblioteca municipal. Por primera vez, era libre. Fue entre los estantes polvorientos y el olor a papel viejo donde conoció a Ignacio. Ignacio era un arquitecto novato, lleno de sueños pero con los bolsillos vacíos. La primera vez que sus miradas se cruzaron, Valeria estaba intentando alcanzar un libro en el estante más alto.
Él se acercó, con una sonrisa que desarmaba, y se lo entregó. Sus dedos se rozaron por un milisegundo, y Valeria sintió una chispa eléctrica que la dejó sin aliento. Ignacio no vio a la heredera de los Villalobos, vio a una chica sencilla, de cabello castaño desordenado y suéter desgastado. Empezaron a salir. Las citas eran paseos por el parque comiendo helados baratos, tardes enteras sentados en el pasto platicando de sus miedos y ambiciones, y noches refugiándose de la lluvia bajo el toldo de alguna cafetería pequeña. Valeria se enamoró perdidamente. Ignacio era atento, cariñoso y parecía adorar cada defecto de ella. La hacía reír hasta que le dolía el estómago y la abrazaba con una fuerza que la hacía sentir el lugar más seguro del mundo. Cuando él le propuso matrimonio un año después, en medio de la sala de su pequeño apartamento, iluminado con velas de descuento, Valeria lloró lágrimas de felicidad pura. Dijo que sí sin dudarlo. El día de su boda fue íntimo y austero. Valeria no llevó un vestido de seda importada, sino uno sencillo que compró en una tienda de segunda mano. Hola, mi querido amigo. Soy Alejandro, miró a los narrador de historias sin filtro, y estuvo a punto donde las emociones son confesarle la reales verdad. y cada Quería historia decirle toca que no el tendrían alma. que preocuparse por Antes la de renta, comenzar, que te podía invito a darle comprarle la like, firma de comentar, arquitectura entera, compartir si él este lo video deseaba. con alguien especial, Pero el miedo la y suscribirte paralizó. al canal Una para no pequeña voz perderte en su ninguna cabeza, historia que alimentada podría por los cambiar tu traumas forma su de ver la pasado, vida. le susurró Quédate que hasta el esperara. final, porque esta Quería estar historia te va a absolutamente sorprender. segura de que el amor Gracias de por Ignacio ver este resistiría video las y pruebas del gracias de tiempo corazón a y los de la miembros vida del real canal que están antes de apareciendo en entregarle las pantalla. llaves de su imperio. Su apoyo Así hace que todo cayó. esto posible. Firmó el acta Te matrimonial deseo como un hermoso Valeria día Delgado, y que Dios bendiga uniendo a su ti vida y a a la tu de él familia. en la salud y en la enfermedad, Comencemos. en la riqueza y en la pobreza. Los primeros 2 años de matrimonio fueron un paraíso humilde. Aprendieron a cocinar juntos para ahorrar, pasaban los domingos limpiando la casa al ritmo de música alegre y soñaban con el día en que Ignacio lograra su gran oportunidad profesional. Sin embargo, la rueda del tiempo comenzó a girar y las realidades económicas empezaron a desgastar la magia. La firma donde trabajaba Ignacio cerró por bancarrota, dejándolo desempleado y frustrado. Valeria ganaba lo justo en la biblioteca para cubrir los servicios básicos y la comida, pero los lujos desaparecieron por completo. Fue entonces cuando las primeras grietas comenzaron a aparecer en la fachada perfecta de su esposo. El hombre dulce y comprensivo se transformó gradualmente en alguien distante, irritable y resentido. Las discusiones se volvieron el pan de cada día. El sonido de los platos chocando contra la mesa, los portazos y los silencios tensos reemplazaron las risas y la música. Ignacio pasaba horas encerrado en la habitación, buscando trabajo en su computadora, culpando al mundo de su mala suerte. Valeria intentaba animarlo, le preparaba su café favorito, le daba masajes en la espalda cuando lo veía tenso, pero él la rechazaba con gestos fríos. «Me asfixias, Valeria», le decía él, sin apartar la vista de la pantalla. «No necesito tus abrazos, necesito dinero. Necesito que esta vida miserable cambie». Esas palabras se clavaban en el pecho de ella como cuchillas afiladas. En el fondo de su ser, Valeria sabía que con una sola llamada a los administradores de su fideicomiso, todos esos problemas desaparecerían. Podría ahogar a Ignacio en millones de pesos, pero la actitud de él la aterraba. Si él se estaba volviendo tan cruel solo por la falta de dinero, ¿en qué clase de monstruo se convertiría si supiera que ella era inmensamente rica? ¿Se quedaría a su lado por amor, o la vería únicamente como su cajero automático personal? Valeria decidió guardar el secreto con más fuerza, esperando que la tormenta pasara y que el verdadero Ignacio, el hombre del que se había enamorado, regresara. Pero el destino tenía planes mucho más oscuros y retorcidos para ella. La tormenta no solo no pasó, sino que se convirtió en un huracán devastador. Fue a principios de un invierno especialmente frío cuando Valeria empezó a notar los primeros síntomas. Primero fue un cansancio inusual, una pesadez en las extremidades que le dificultaba levantarse de la cama para ir a trabajar. Luego vinieron los mareos,
los dolores agudos en las articulaciones y unas manchas moradas que aparecían en su piel sin que se hubiera golpeado. Intentó ignorarlo, atribuyéndolo al estrés de la situación en casa, pero su cuerpo estaba librando una batalla interna que pronto no pudo ocultar. Una tarde, mientras intentaba preparar la cena, la visión se le nubló por completo. El suelo pareció inclinarse bajo sus pies y Valeria se desplomó contra las baldosas de la cocina, tirando consigo una olla de agua que milagrosamente no la alcanzó. Despertó horas después en la cama, con Ignacio mirándola desde el umbral de la puerta. No había preocupación en sus ojos, solo una profunda irritación. «Ahora también te vas a enfermar», le recriminó él, cruzándose de brazos. «No tenemos para pagar médicos, Valeria. Deja de hacerte la víctima y levántate». La frialdad de su tono la dejó helada. El hombre que alguna vez prometió cuidarla ahora la miraba como si fuera un estorbo, una carga innecesaria en su ya complicada vida. A pesar de las protestas de Ignacio, el estado de Valeria empeoró tan rápido que fue imposible evitar la visita al hospital público de la zona. Las salas de espera estaban abarrotadas, olían a desinfectante barato y a desesperanza. Tras horas de espera interminable, sentada en una silla de plástico rígido que le torturaba la espalda dolorida, un médico general la atendió deprisa, ordenando una batería de análisis de sangre. Los días siguientes fueron una tortura psicológica y física. Valeria apenas podía mantenerse en pie. Tuvo que pedir una licencia sin goce de sueldo en su trabajo, lo que desató la furia absoluta de Ignacio. El dinero, que ya era escaso, se evaporó. Empezaron a deber la renta. Las facturas se amontonaban en la mesa del comedor, formando una montaña de papel que representaba su ruina inminente. Ignacio pasaba todo el día fuera de casa, huyendo de la realidad, dejándola sola con sus dolores y sus miedos. Cuando regresaba por las noches, apestaba a alcohol barato. Ni siquiera le preguntaba cómo se sentía. Se limitaba a ignorarla, durmiendo en el sofá de la pequeña sala. Valeria lloraba en silencio en la oscuridad de su habitación, abrazada a sus rodillas, preguntándose en qué momento su cuento de hadas se había transformado en una pesadilla de la que no podía despertar. Cuando por fin llegaron los resultados de los exámenes, el diagnóstico cayó sobre ellos como una sentencia de muerte. Valeria sufría de una condición autoinmune rara y sumamente agresiva. Su propio cuerpo estaba atacando sus órganos vitales. El médico, con una expresión sombría, les explicó que necesitaba un tratamiento especializado, medicamentos importados que costaban una fortuna, y posiblemente una intervención quirúrgica si la enfermedad no cedía. Cada palabra del especialista era un golpe al orgullo y a la paciencia de Ignacio. Mientras el médico hablaba, Valeria miraba el rostro de su esposo de reojo. Vio cómo su mandíbula se tensaba, cómo sus puños se cerraban hasta dejar los nudillos blancos, cómo sus ojos se oscurecían con una furia contenida. No estaba enojado con la enfermedad, estaba enojado con ella. Esa misma noche, al regresar a casa, el silencio se rompió con un estruendo. Ignacio arrojó violentamente un vaso de cristal contra la pared de la cocina, haciéndolo añicos. Valeria saltó en su silla, encogiéndose de miedo. «No puedo pagar esto», gritó él con las venas del cuello marcadas. «Soy un fracasado, no tengo trabajo, apenas podemos tragar, y tú vienes con una enfermedad de ricos. No tienes idea de lo que me estás haciendo, Valeria. Me estás arrastrando al fondo contigo». Ella lo miró con los ojos llenos de lágrimas, sintiendo que el corazón se le oprimía dolorosamente. «Estoy enferma, Ignacio», susurró ella con la voz quebrada. «Tengo miedo. Te necesito». Pero él la miró con un desprecio tan crudo y visceral que a Valeria se le heló la sangre. «No te equivoques», respondió él en un susurro venenoso. «Yo no firmé para ser enfermero de una moribunda. No eres mi responsabilidad». A pesar del maltrato emocional, la enfermedad no esperaba por los dramas maritales. El estado de Valeria se deterioró a un ritmo alarmante. Su piel adquirió un tono grisáceo, perdió peso rápidamente y sus pulmones empezaron a llenarse de líquido, dificultando cada respiración. La situación se volvió crítica una madrugada de martes.
Valeria se despertó ahogándose, tosiendo sangre sobre las almohadas. El pánico se apoderó de ella mientras intentaba desesperadamente jalar aire hacia sus pulmones colapsados. Golpeó la pared que daba a la sala con sus últimas fuerzas hasta que Ignacio apareció, medio dormido y fastidiado. Al ver la sangre y el rostro amoratado de su esposa, el pánico reemplazó a la molestia. Llamó a una ambulancia maldiciendo en voz alta, quejándose del costo del traslado mientras Valeria luchaba por no perder el conocimiento. El sonido estridente de la sirena de la ambulancia cortando el aire nocturno fue lo último que Valeria escuchó antes de sumirse en la oscuridad. Hola, Cuando soy yo volvió otra a vez. abrir los ojos, Tu opinión la es luz muy blanca del importante para hospital mí, la así cegó. que, si puedes, Estaba déjame conectada a un comentario sinfín aquí de abajo cables y contándome tubos. qué te El está aire pareciendo entraba la forzadamente historia a sus y dale una pulmones calificación a través de del 1 una al 10. mascarilla de oxígeno. Muchísimas gracias que le por ver la lastimaba el historia puente hasta de la aquí. nariz. Continuamos. El olor aséptico del lugar le provocaba náuseas. Giró la cabeza lentamente, sintiendo que pesaba toneladas. A su lado, sentado en una silla para visitantes, estaba Ignacio. No estaba sosteniendo su mano. No la miraba con alivio por verla despertar. Estaba tecleando furiosamente en su teléfono celular, con el ceño fruncido y una postura rígida. Valeria intentó hablar, pero solo salió un gemido rasposo de su garganta. Ignacio levantó la vista. Guardó el teléfono en el bolsillo de su chamarra y se puso de pie, acercándose lentamente a la camilla. Valeria intentó esbozar una sonrisa débil a través del plástico de la mascarilla, buscando un atisbo de humanidad en los ojos del hombre al que le había entregado su vida. Pero lo que encontró fue un abismo de indiferencia. Ignacio suspiró profundamente, frotándose el rostro con ambas manos, como si estuviera a punto de quitarse un peso enorme de encima. «Valeria, escucha», comenzó a decir él, con una voz desprovista de cualquier emoción. «El médico dice que vas a necesitar estar internada al menos un mes. Necesitas transfusiones, tratamientos experimentales, cosas que no cubre el seguro básico que tenemos. Me acaban de dar un presupuesto estimado». Él sacó un papel arrugado del bolsillo y lo dejó caer sobre las piernas de ella. «Es astronómico. Es imposible». Valeria miró el papel sin poder enfocar la vista en los números, pero su corazón empezó a latir desbocadamente. El monitor cardíaco comenzó a pitar con más frecuencia, delatando su ansiedad. «Yo conseguiré el dinero», intentó articular ella, quitándose torpemente la mascarilla por un segundo, recordando la fortuna que seguía intacta a su nombre, esperando en cuentas bancarias. «Solo dame tiempo». Pero Ignacio soltó una carcajada seca, carente de humor, una risa cruel que resonó en las paredes de la habitación privada a la que la habían trasladado por emergencia. «Tú vas a conseguir el dinero con tu sueldo de asistente de biblioteca. Por favor, Valeria, deja de delirar, la enfermedad te está afectando la cabeza». Él se inclinó hacia ella, apoyando las manos en la barandilla metálica de la cama, acercando su rostro al de ella. Pudo oler su loción, la misma que ella le había regalado en su primer aniversario, mezclada con el sudor frío del estrés. «Mira, he conocido a alguien», soltó él de golpe, sin anestesia, hundiendo la daga directamente en el corazón debilitado de su esposa. «Una mujer que tiene contactos en una firma constructora importante. Me va a ayudar a conseguir el puesto de mis sueños. Pero no puedo llevar este equipaje conmigo. No puedo empezar mi nueva y exitosa vida con una esposa enferma y endeudada atada a mi cuello como un ancla». El tiempo pareció detenerse. Las palabras flotaron en el aire pesado de la habitación. «He conocido a alguien». Valeria sintió que el poco aire que tenía en los pulmones se evaporaba por completo. No era solo el dinero, no era solo la presión. Había otra persona. Mientras ella agonizaba en casa, intentando no ser una carga, él estaba construyendo una nueva vida a sus espaldas, buscando un reemplazo más conveniente, más útil para sus ambiciones. El impacto de la traición fue tan físico como el dolor de sus articulaciones inflamadas. Las lágrimas acudieron de golpe a sus ojos, desbordándose y resbalando por sus sienes hasta perderse en el cabello enmarañado. «No puedes estar hablando en serio», susurró ella con un hilo de voz, aferrándose desesperadamente a la esperanza de que fuera un malentendido, una broma macabra producto del cansancio. «Por favor, Ignacio».
Soy tu esposa. Te amo. El amor no paga las cuentas del hospital, Valeria, replicó él con una dureza que le heló el alma. Ya firmé los papeles de admisión bajo tu responsabilidad. Estás por tu cuenta ahora. Voy a enviar a mi abogado con los papeles del divorcio la próxima semana. No me busques, no me llames. Considera que, a partir de este maldito segundo, estoy muerto para ti. Y sin añadir una sola palabra más, sin una mirada de compasión, Ignacio se dio la vuelta. El sonido rítmico y agudo del monitor cardíaco parecía un martillo golpeando el cráneo de Valeria. La luz fluorescente de la habitación del hospital le lastimaba los ojos, pero no tanto como la imagen del hombre de su vida alejándose hacia la puerta. Estaba paralizada, con las manos temblorosas aferradas a las sábanas ásperas y blancas, sintiendo cómo el frío se filtraba hasta sus huesos. Las lágrimas le quemaban las mejillas, trazando caminos húmedos sobre su piel pálida y enferma. Apenas podía respirar. Un nudo de angustia absoluta le cerraba la garganta. Su pecho subía y bajaba con dificultad, mientras sus oídos aún resonaban con las últimas palabras de Ignacio. El eco de sus pasos alejándose por el pasillo de linóleo fue el sonido de su matrimonio y su corazón haciéndose pedazos. Valeria cayó en un llanto silencioso, encogiéndose sobre sí misma en la camilla, sintiendo el abandono más cruel imaginable en el momento en que más necesitaba una mano que sostener. Su respiración se cortó en un sollozo ahogado. Estaba sola, completamente sola, traicionada y gravemente enferma. Pero la puerta de la habitación se abrió de golpe, interrumpiendo su agonía. No era Ignacio arrepentido, era el doctor Quirino, el jefe de medicina interna de aquel prestigioso pabellón hospitalario, un hombre de unos 50 años con canas en las sienes y una reputación de hierro en el mundo médico. Su rostro, habitualmente sereno y estrictamente profesional, estaba completamente desfigurado por la incredulidad absoluta. Sostenía el expediente de Valeria, una carpeta azul con los resultados de laboratorio más recientes y su historial genético, con tanta fuerza que sus nudillos estaban blancos. El médico ignoró por un instante el estado deplorable de la mujer llorando en la cama y con la voz quebrada por una mezcla de shock, sorpresa y un profundo respeto, pronunció unas palabras que detuvieron el reloj del destino. «Usted no es Valeria Delgado». El registro de su sangre, sus marcadores genéticos raros, el cruce de datos con el Sistema Nacional. He visto este perfil exacto antes en archivos privados de la Junta Directiva. Quirino dio un paso al frente, bajando la carpeta, fijando sus ojos atónitos en la mujer destrozada que yacía frente a él. Usted es Valeria Villalobos. Es la única heredera directa de la familia fundadora de este consorcio hospitalario. ¿Por qué demonios está aquí sufriendo, siendo tratada como una paciente de caridad sin recursos, soportando el abandono de ese miserable, cuando usted es literalmente la dueña del hospital en el que estamos parados? Valeria sintió que el mundo entero daba un giro vertiginoso. El secreto monumental por el que había sacrificado su verdadera identidad, el escudo que había construido para encontrar el amor verdadero, acababa de estallar en el mismo instante en que descubrió que ese supuesto amor verdadero y me gustaría saber desde qué ciudad estás viendo este video. Las piezas del rompecabezas colisionaron violentamente en su mente. Ignacio acababa de desecharla como basura, creyendo que era una pobre bibliotecaria moribunda, dejándola hundida en la desesperación y la ruina inminente, sin tener la más remota idea de que acababa de darle la espalda a una de las mujeres más ricas e influyentes de todo el país. El doctor Quirino se acercó rápidamente a la cama al ver que la respiración de Valeria se agitaba peligrosamente. «Señora Villalobos, por favor, intente calmarse», le suplicó el médico, presionando un botón en la pared para llamar a las enfermeras de guardia. «Su situación médica es delicada, pero quiero que sepa algo en este momento. Usted no está sola y no le va a faltar absolutamente nada. He ordenado inmediatamente que la trasladen a la suite presidencial del último piso. Los mejores especialistas del país están siendo contactados en este preciso segundo por órdenes mías. Todo el personal de este hospital está ahora a su entera disposición».
Valeria dejó de llorar por la traición y miró al techo blanco, sintiendo una mezcla extraña y poderosa naciendo en la boca del estómago. El dolor desgarrador que le había provocado Ignacio comenzó a transmutarse lentamente, fundiéndose con el fuego de la sangre Villalobos que corría por sus venas, una sangre de sobrevivientes, de empresarios implacables que jamás permitían que nadie los pisoteara. Ya no era la ingenua Valeria Delgado, la esposa sumisa y abnegada que lloraba porque su marido arquitecto la había abandonado por una constructora. Era Valeria Villalobos, y el hombre que la había tirado a la basura estaba a punto de descubrir que ella era la dueña del mundo que él tanto ansiaba conquistar. El traslado a la suite presidencial del hospital fue como cruzar el umbral entre el infierno y el paraíso. En cuestión de minutos, Valeria pasó de ser un número más en una sala de urgencias saturada a ser la paciente más importante de toda la institución. La cama era amplia y se ajustaba automáticamente a sus necesidades. Las sábanas de hilo egipcio reemplazaron las telas ásperas y manchadas, y el olor a desinfectante barato dio paso a una fragancia sutil y purificadora que emanaba de los sistemas de ventilación privados. El doctor Quirino no se separó de su lado. Con una eficiencia militar, convocó a un equipo multidisciplinario de los especialistas más renombrados del país. Llegaron reumatólogos, inmunólogos, cardiólogos y nutricionistas, todos con un semblante de absoluta reverencia al entrar a la habitación. Para ellos no estaban tratando a una paciente cualquiera, estaban luchando por la vida de la dueña del imperio que financiaba sus investigaciones y pagaba sus exorbitantes salarios. Valeria, aún débil y conectada a monitores de última generación, observaba todo este despliegue de poder con una lucidez escalofriante. Las lágrimas que había derramado por Ignacio se habían secado, dejando a su paso una coraza de hielo impenetrable. El dolor emocional de la traición había actuado como un catalizador, despertando el instinto de supervivencia y la frialdad calculadora que siempre habían caracterizado a los líderes de la dinastía Villalobos. Los primeros días de tratamiento fueron una verdadera tortura física, pero Valeria los soportó con un estoicismo que sorprendió incluso a los médicos más experimentados. Le administraron terapias biológicas de última generación, medicamentos importados directamente de laboratorios en Europa que costaban decenas de miles de dólares por dosis. Su cuerpo, que antes se rendía ante la enfermedad, comenzó a reaccionar positivamente al bombardeo de ciencia y recursos ilimitados. Cada vez que una aguja perforaba su piel, cada vez que el dolor amenazaba con hacerle perder el conocimiento, ella cerraba los ojos y recordaba las palabras de Ignacio. Considera que a partir de este maldito segundo, estoy muerto para ti. Esa frase se convirtió en su mantra, en el combustible que alimentaba su recuperación. No iba a morir. No le iba a dar a ese cobarde la satisfacción de enviudar y librarse de su culpa. Iba a vivir, iba a recuperar su imperio, y le iba a demostrar la magnitud del error que había cometido. Una semana después de su ingreso a la suite presidencial, cuando sus niveles de oxígeno se estabilizaron y el dolor articular disminuyó lo suficiente como para permitirle sentarse sin ayuda, Valeria solicitó que le trajeran un teléfono encriptado. El doctor Quirino se lo entregó personalmente, asegurándole que la línea era completamente segura y que nadie en el hospital, excepto su equipo médico de confianza, sabía de su verdadera identidad. Valeria marcó un número que se sabía de memoria desde su adolescencia. Al tercer tono, una voz grave y profesional respondió. Era Elías, el director del bufete de abogados que administraba el fideicomiso principal de los Villalobos y el albacea de la fortuna familiar desde la muerte de los padres de Valeria. Cuando ella pronunció su nombre completo y la contraseña de seguridad que solo ellos dos conocían, se hizo un silencio sepulcral en la línea. Elías, un hombre que no se sorprendía con nada, dejó caer un vaso de cristal en su oficina. «Señora Villalobos», articuló el abogado con la voz temblorosa, «llevamos 4 años buscando su rastro. Creíamos que le había pasado lo peor». Valeria no perdió tiempo en sentimentalismos. Su voz, aunque aún débil por la enfermedad, resonó con una autoridad indiscutible.
Le ordenó a Elías que se presentara en el hospital de inmediato por la entrada privada del sótano, trayendo consigo todos los estados financieros de los últimos 4 años, los reportes de las filiales inmobiliarias y constructoras, y una computadora portátil con acceso total a las cuentas maestras. Esa misma tarde, la suite del hospital se transformó en una sala de juntas de alta seguridad. Elías, un hombre canoso de traje impecable, escuchó con horror e indignación el relato de Valeria. Le contó sobre su vida bajo el apellido Delgado, su matrimonio con Ignacio, la enfermedad y el abandono cruel que había sufrido hace apenas una semana. El abogado, furioso, se ofreció a destruir la vida del arquitecto en ese mismo instante, a asfixiarlo con demandas y dejarlo en la calle. Pero Valeria levantó una mano frágil deteniéndolo. Su mirada era afilada como un bisturí. «No, Elías», dijo ella, mirando por la ventana panorámica que dominaba la ciudad. «Si lo aplastamos ahora, pensará que es víctima del sistema. Quiero que suba. Quiero que alcance la cima que tanto anhela, que pruebe el sabor del éxito y la riqueza que creyó encontrar lejos de mí. Y cuando esté en el punto más alto, cuando crea que el mundo está a sus pies, yo misma cortaré la cuerda». Valeria le ordenó a Elías que investigara a fondo a la nueva mujer de Ignacio y los movimientos recientes del arquitecto. Mientras Valeria orquestaba su regreso desde las sombras de su habitación de hospital, la vida de Ignacio transcurría en una burbuja de arrogancia y falsa grandeza. Se había mudado inmediatamente al lujoso departamento de Susana, una mujer ambiciosa que trabajaba como directora de relaciones públicas en una de las firmas de desarrollo inmobiliario más importantes de la ciudad, Grupo Horizonte. Susana era el polo opuesto a Valeria. Vestía ropa de diseñador, pasaba horas en salones de belleza y medía el valor de las personas por el límite de sus tarjetas de crédito. Había visto en Ignacio a un hombre atractivo y manipulable que podía lucir bien del brazo en los eventos sociales. Ignacio, ciego por la ilusión del dinero fácil y desesperado por huir de la miseria, se dejó deslumbrar por ese mundo superficial. Sentado en la terraza del apartamento de Susana, bebiendo un costoso whisky que no había pagado, Ignacio firmó los papeles de divorcio que su abogado de oficio había preparado. No sintió ni una pizca de remordimiento. En su mente distorsionada, Valeria era un peso muerto, un ancla que lo arrastraba al fracaso. Le entregó los documentos a un mensajero para que los llevara al hospital público, donde creía que su esposa seguía agonizando en una sala común. Lo que Ignacio no sabía era que esos papeles fueron interceptados inmediatamente por el equipo legal de Elías y archivados en una bóveda, dejando el estado civil de Valeria legalmente intacto para sus futuros planes. Unos días después, gracias a las influencias de Susana, Ignacio fue llamado para una entrevista en Grupo Horizonte. Iba vestido con un traje nuevo comprado a crédito, inflado de una confianza artificial. Lo que el arquitecto ignoraba por completo, y que incluso Susana desconocía por tratarse de un secreto corporativo de alto nivel, era que Grupo Horizonte había sido adquirido silenciosamente por el conglomerado Villalobos un año atrás. Cuando Elías le informó a Valeria que su todavía esposo estaba buscando trabajo en una de sus propias empresas subsidiarias, ella esbozó la primera sonrisa genuina en semanas. Fue una sonrisa fría y predadora. Valeria dio instrucciones precisas e irrevocables al director general de Grupo Horizonte. Debían contratar a Ignacio. No solo contratarlo, sino ofrecerle un puesto directivo senior con un salario estratosférico, bonos excesivos y una oficina con vista a la ciudad. Debían hacerle creer que era un genio de la arquitectura, que su talento había sido descubierto por fin. El plan era engordar su ego hasta el punto de la ceguera total. Cuando Ignacio recibió la carta de oferta, casi no podía creer lo que leían sus ojos. El salario superaba con creces sus expectativas más salvajes. Le otorgaban un automóvil de lujo como prestación y una cuenta de gastos corporativa. Esa noche celebró con Susana en el restaurante más exclusivo de la ciudad, brindando con champaña por su nueva vida de ricos. «Soy un genio, Susana», le decía él, con la cara enrojecida por el alcohol y la soberbia. «Siempre supe que estaba destinado a la grandeza.
Lo único que me detenía era estar atado a una mujer fracasada y enferma. Ahora nada me puede parar. Susana reía y celebraba sus palabras, acariciando su ego, planeando mentalmente en qué gastarían el primer bono del arquitecto. Ignacio se sentía el rey del mundo, ajeno por completo a los hilos invisibles que lo estaban manipulando desde una cama de hospital a pocos kilómetros de distancia. Con el paso de las semanas, la recuperación de Valeria fue descrita por los médicos como casi milagrosa. El tratamiento intensivo detuvo el avance de la enfermedad autoinmune y obligó al padecimiento a entrar en remisión. El color volvió a sus mejillas, su cabello castaño recuperó su brillo natural y su cuerpo frágil comenzó a fortalecerse con la ayuda de fisioterapeutas personales. La transformación no fue solo física. La Valeria que caminaba por los pasillos privados del último piso ya no tenía la postura encorvada y tímida de la asistente de biblioteca. Caminaba con la espalda recta, la mirada al frente y una autoridad que imponía respeto sin necesidad de levantar la voz. Había aceptado su legado. A través de videoconferencias seguras, retomó el control absoluto de la junta directiva de su imperio corporativo, auditando cada cuenta, aprobando nuevos desarrollos y preparándose para su reaparición pública en la sociedad que la creía desaparecida. Mientras tanto, en Grupo Horizonte, el ascenso de Ignacio era una farsa meticulosamente orquestada. Le asignaban proyectos de alto perfil, que en realidad eran diseñados por arquitectos subalternos, pero el director de la empresa se encargaba de que Ignacio recibiera todo el crédito público. Su rostro comenzó a aparecer en revistas de arquitectura y negocios. Susana se encargaba de pasearlo por todos los eventos de la alta sociedad, presentándolo como el nuevo prodigio del desarrollo urbano. Ignacio se acostumbró rápidamente a la adulación, a los trajes a la medida y a tratar a sus subordinados con la misma frialdad y desdén con la que había tratado a Valeria en sus peores momentos. Se sentía invocable, poderoso, un hombre hecho a sí mismo que había superado la adversidad, omitiendo convenientemente el hecho de que había abandonado a su esposa en un hospital público para lograrlo. La trampa de Valeria estaba lista para cerrarse, y el escenario perfecto se presentó por sí solo. Elías le informó que se acercaba el gran evento anual de la industria inmobiliaria y hospitalaria, una gala benéfica que reunía a los inversores, empresarios y figuras públicas más poderosas del país. Este año, el rumor principal que corría por los pasillos financieros era que el misterioso dueño del conglomerado Villalobos, que había operado a través de representantes legales durante años, haría su primera aparición pública para anunciar una fusión multimillonaria. El director de Grupo Horizonte le ordenó a Ignacio asistir al evento, diciéndole que era crucial para su carrera codearse con la élite y que posiblemente tendría el honor de conocer al propietario máximo del consorcio que los financiaba. Ignacio casi salta de alegría. Compró un smoking de diseñador italiano que costó más de lo que ganaba en un año en su antigua firma, y le compró a Susana un vestido de seda y un collar de diamantes, utilizando su nueva y reluciente tarjeta de crédito corporativa. La noche del evento, Ignacio y Susana llegaron al salón principal del hotel más lujoso de la ciudad en una limusina negra. Bajaron del vehículo posando para los fotógrafos de las revistas de sociedad, sintiéndose estrellas de cine. El salón estaba decorado con una opulencia abrumadora. Candelabros de cristal colgaban del techo, iluminando mesas cubiertas con manteles de hilo de oro, arreglos florales exóticos y una orquesta sinfónica tocando música clásica en vivo. Ignacio paseaba por el salón con el pecho inflado, saludando a políticos y empresarios con una familiaridad forzada, sintiendo que por fin estaba en el lugar al que pertenecía. Susana se aferraba a su brazo, presumiendo su conquista ante sus amigas de relaciones públicas. «No hay límites para nosotros, mi amor», le susurró Ignacio al oído, dándole un sorbo a su copa de champaña reserva especial. «Hoy vamos a conocer al dueño de todo esto, y te aseguro que se dará cuenta de que soy la mejor inversión que ha hecho su empresa». A pocos kilómetros de allí, en la suite presidencial del hospital, que pronto abandonaría para siempre, Valeria se miraba en un espejo de cuerpo entero.
Ya no quedaba rastro de la mujer pálida y moribunda que lloraba abrazada a sus rodillas. Llevaba puesto un vestido de alta costura negro, ceñido a su figura recuperada, con un escote elegante que denotaba poder y sofisticación. Su cabello estaba perfectamente peinado y un maquillaje sutil resaltaba la dureza y el brillo de sus ojos oscuros. En su cuello descansaba la joya más emblemática de la familia Villalobos, una gargantilla de esmeraldas antiguas que había pertenecido a su abuela y que era reconocida en toda la alta sociedad como el símbolo indiscutible del poder de su dinastía. El doctor Quirino, que había pasado a revisar sus últimos signos vitales antes de darle el alta definitiva, la miró con profunda admiración. «¿Está usted lista, señora Villalobos?», dijo el médico con una leve inclinación de cabeza. «Sus signos son perfectos. El tratamiento ha sido un éxito rotundo». Valeria se giró hacia él, ajustando el broche de su gargantilla, y una sonrisa gélida, carente de cualquier misericordia, apareció en sus labios. «Físicamente estoy perfecta, doctor», respondió ella con una voz firme y profunda que resonó en las paredes de la suite. «Pero la verdadera cura de mi alma comienza esta noche. Es hora de limpiar la basura que dejé entrar en mi vida». Elías, el abogado, entró en la habitación minutos después, informando que la escolta de seguridad privada estaba lista en el sótano y que el coche blindado la esperaba para llevarla a la gala. El momento de la convergencia había llegado. El imperio oculto iba a salir a la luz, y el hombre que la había despreciado por pobre y enferma estaba a punto de enfrentarse al peor error de su miserable existencia. Valeria caminó por el pasillo del hospital, flanqueada por sus guardaespaldas, con el eco de sus tacones marcando el inicio de la caída de Ignacio. El telón de la farsa estaba a punto de levantarse, y el clímax de la venganza perfecta estaba apenas a unas puertas de distancia. El murmullo elegante y constante de las conversaciones en el gran salón de baile del hotel fue interrumpido sutilmente por un cambio en la iluminación. Los inmensos candelabros de cristal que pendían del techo bajaron su intensidad, creando una atmósfera de expectación casi teatral que hizo que los cientos de invitados detuvieran sus pláticas y dirigieran su atención hacia la majestuosa escalera de mármol que dominaba el fondo del recinto. Ignacio, con su copa de champaña a medio terminar y el brazo de Susana entrelazado posesivamente en el suyo, se estiró sobre las puntas de sus zapatos de diseñador para no perderse un solo detalle. El maestro de ceremonias, un hombre de voz profunda y resonante, se acercó al micrófono principal ubicado en el centro del escenario. La orquesta sinfónica detuvo su melodía clásica, dejando un silencio sepulcral, espeso y cargado de tensión, que invadió cada rincón del suntuoso espacio. Ignacio sintió que el corazón le latía con una fuerza desmesurada contra el pecho, inflado de vanidad y ambición. Estaba convencido de que este era el momento cúspide de su existencia, el instante en que por fin conocería al dueño del imperio que financiaba sus delirios de grandeza, el hombre poderoso al que planeaba impresionar para asegurar su lugar permanente en la cima del mundo corporativo. Susana le apretó el brazo con anticipación, susurrándole al oído que preparara su mejor sonrisa. «Señoras y señores», anunció el maestro de ceremonias, su voz haciendo eco en las paredes revestidas de terciopelo, «es un honor incalculable para nosotros esta noche. Durante años, la dirección de nuestro consorcio ha operado a través de representantes de extrema confianza, manteniendo la privacidad de la mente maestra que hace posible que nuestra visión de futuro se materialice. Pero esta noche, esa era de misterio llega a su fin. Les pido que reciban con el más profundo respeto a la propietaria absoluta del conglomerado Villalobos, la señora Valeria Villalobos». Un aplauso atronador y sincronizado estalló en el salón, pero para Ignacio el sonido se desvaneció de inmediato, reemplazado por un zumbido agudo y ensordecedor que invadió sus oídos. El nombre pronunciado por el maestro de ceremonias chocó contra su cerebro como un tren de carga a toda velocidad, desatando una confusión momentánea que rápidamente se transformó en un terror primitivo e incontrolable. Valeria. Ese nombre pertenecía a la mujer moribunda, inútil y pobre que había dejado abandonada a su suerte
en un lúgubre cuarto de hospital público. Era imposible. Era una coincidencia cruel, una broma macabra del destino. Sin embargo, cuando las pesadas puertas dobles de roble macizo en lo alto de la escalera se abrieron de par en par, la sangre se drenó por completo del rostro del arquitecto, dejándolo con un tono cenizo, casi cadavérico. Apareció primero un grupo de hombres corpulentos, vestidos con trajes negros impecables y auriculares de seguridad, quienes se desplegaron rápidamente para flanquear los escalones. Y entonces emergió ella. Ignacio sintió que el aire abandonaba sus pulmones, ahogándose en su propio asombro, mientras sus rodillas perdían toda su fuerza, amenazando con hacerlo colapsar allí mismo. No era un fantasma, ni una alucinación producto del estrés. Era Valeria, pero no la Valeria que él conocía. Esta mujer no llevaba suéteres gastados, ni tenía el cabello desaliñado por las preocupaciones financieras. Caminaba con una majestuosidad imperial, envuelta en un vestido de alta costura que se adhería a su figura como una segunda piel, irradiando un aura de poder absoluto e inquebrantable. Las esmeraldas antiguas que descansaban sobre su pecho destellaban bajo las luces de los reflectores, cegando a los presentes. Pero para Ignacio, el verdadero destello letal provenía de los ojos oscuros de su esposa. Eran dos pozos de hielo líquido, calculadores, implacables y desprovistos de cualquier rastro de la vulnerabilidad que él alguna vez manipuló. La copa de champaña se deslizó de los dedos entumecidos de Ignacio, estrellándose contra el suelo de mármol pulido y esparciendo cristales y espuma por todas partes. El sonido agudo del cristal roto pasó desapercibido para la multitud extasiada, pero para Ignacio fue el sonido de su propia destrucción. Susana lo miró asustada, reprochándole su torpeza, pero él no podía escucharla. Estaba paralizado, sumido en un shock tan profundo que le impedía articular una sola palabra. Veía cómo Valeria descendía lentamente por la escalera, cada paso resonando en su mente, como el golpe del martillo de un juez dictando una sentencia de muerte. Elías, el imponente abogado, la esperaba al pie de los escalones, ofreciéndole su brazo con una reverencia que demostraba la verdadera jerarquía de la situación. Ignacio intentó retroceder, intentó esconderse detrás de la multitud. Un impulso cobarde y desesperado por huir de la realidad inminente, pero sus piernas simplemente no respondían. Valeria avanzó por el salón, saludando a los magnates y directores ejecutivos con asentimientos sutiles y sonrisas calculadas. Pero su mirada, como el láser de un francotirador experimentado, estaba fija desde el primer momento en un solo objetivo. Ignacio la vio acercarse y el pánico se apoderó de sus entrañas, provocándole náuseas violentas. La mente del arquitecto, antes llena de fantasías de riqueza y éxito, ahora era un torbellino de cálculos frenéticos y aterradores. Entendió, en una fracción de segundo brutal y devastadora, la magnitud colosal de su error. Había traicionado, humillado y desechado como basura a la dueña de la vida que tanto codiciaba. El puesto directivo, el salario exorbitante, los lujos, la influencia de Grupo Horizonte, todo pertenecía a ella. Él no era un genio que había alcanzado la cima por sus propios méritos. Era una simple marioneta, un insecto diminuto bailando ciegamente en la palma de la mano de la mujer a la que había condenado a la soledad. Cuando Valeria se detuvo finalmente a un par de metros de él, el grupo de empresarios que rodeaba a Ignacio se apartó instintivamente, percibiendo la densidad abrumadora de la tensión que emanaba de la señora Villalobos. Susana, ignorante de la identidad de la mujer que tenía enfrente, intentó presentarse con una sonrisa aduladora, pero una sola mirada glacial de los guardaespaldas de Valeria la hizo retroceder intimidada y confundida. Valeria contempló a Ignacio de arriba a abajo, observando el traje caro, el reloj de diseñador que había comprado con dinero de su empresa y el terror absoluto que deformaba sus facciones. El silencio entre ellos se prolongó durante varios segundos, un silencio pesado y asfixiante que Ignacio sintió como siglos de tortura en el infierno. «Veo que el traje nuevo te queda a la medida, Ignacio», pronunció Valeria por fin, su voz suave, cultivada,
pero cargada con una letalidad que le heló la sangre al arquitecto. Las palabras fueron pronunciadas en un tono lo suficientemente alto para que los directivos más cercanos escucharan, pero con una intimidad perturbadora. Espero que lo hayas disfrutado al máximo, porque es lo último que vas a llevar puesto que haya sido pagado con mi dinero. Ignacio abrió la boca, intentando emitir un sonido, una disculpa, una explicación desesperada, pero solo salió un balbuceo ininteligible. Su rostro estaba cubierto de una fina capa de sudor frío. Valeria, yo no tenía idea. Yo pensé, balbuceó retrocediendo un paso, suplicando con la mirada, intentando encontrar un rastro de la mujer dulce y perdonadora que alguna vez cocinó para él. Pero esa mujer ya no existía. Él mismo se había encargado de asesinarla en aquella habitación de hospital. No pensaste en nada que no fuera tu propio beneficio y tu miserable egoísmo, lo interrumpió Valeria, alzando ligeramente el mentón, mostrando la superioridad absoluta de un depredador frente a su presa herida. Me abandonaste cuando mis pulmones colapsaban. Me dejaste sola enfrentando la muerte, porque según tú, yo era un ancla que te arrastraba al fracaso. Recuerdo tus palabras exactas. Dijiste que yo no era tu responsabilidad, que el amor no pagaba las facturas y que, a partir de ese segundo, estabas muerto para mí. Valeria dio un paso hacia el frente, reduciendo la distancia, invadiendo el espacio personal de Ignacio, obligándolo a sostenerle la mirada. Pues bien, Ignacio, te concedo tu deseo. Elías dio un paso al frente, abriendo un maletín de cuero oscuro que llevaba en la mano izquierda, extrayendo una gruesa carpeta de documentos legales. Señor Ignacio, intervino el abogado con un tono clínico y carente de toda emoción, soy el representante legal del consorcio Villalobos y por ende del Grupo Horizonte. Como usted sabrá, su contrato incluía una cláusula de probidad y moralidad, así como otra de confidencialidad y manejo de recursos corporativos. En las últimas 3 semanas, usted ha utilizado la tarjeta de crédito de nuestra subsidiaria para gastos personales, regalos suntuosos y cenas que no tienen justificación operativa. Esto constituye un fraude corporativo directo contra la empresa de la señora Villalobos. Además, los proyectos de diseño que usted firmó como propios fueron en realidad ejecutados por el equipo subalterno, lo cual califica como robo de propiedad intelectual. Ignacio sintió que el mundo entero daba vueltas a su alrededor. Susana, al escuchar las palabras del abogado, soltó el brazo de Ignacio como si estuviera ardiendo en llamas, mirándolo con una mezcla de horror y asco absoluto. No solo descubría que su brillante y rico arquitecto era un fraude monumental, sino que además acababa de hacer el ridículo frente a la dueña del imperio para el que ella misma trabajaba. Ignacio intentó alcanzar la mano de Susana buscando apoyo, pero ella retrocedió bruscamente, murmurando palabras de desprecio antes de perderse entre la multitud, abandonándolo a su suerte de la misma manera que él había abandonado a Valeria. Queda usted despedido de manera fulminante e irrevocable, continuó Elías, entregándole la carpeta que Ignacio tomó con manos temblorosas y torpes. En este expediente encontrará también la demanda civil por fraude, el requerimiento de reembolso total de cada centavo que gastó indebidamente, incluyendo el traje que lleva puesto y el automóvil que le asignamos. Sus cuentas bancarias han sido congeladas de manera precautoria por orden judicial hace exactamente 1 hora. Adicionalmente, encontrará aquí los documentos de nuestro divorcio. Los papeles que usted intentó enviarme al hospital público carecen de validez, ya que fueron presentados bajo una identidad incompleta y sin mi consentimiento informado debido a mi estado de salud en ese momento. Ahora, firmará estos, en los cuales renuncia explícitamente a cualquier tipo de compensación, pensión o derecho sobre mis bienes presentes, pasados o futuros. La humillación era total y absoluta, frente a los ojos de la élite de la ciudad, de sus supuestos nuevos colegas y de la mujer que creía haber conquistado con engaños. Ignacio había sido despojado de todo. Su falsa armadura de éxito había sido destruida pedazo a pedazo, dejándolo desnudo,
vulnerable y en la ruina más profunda y humillante imaginable. Las lágrimas de desesperación y terror genuino comenzaron a brotar de sus ojos, surcando sus mejillas rojas de vergüenza. Cayó pesadamente de rodillas. El impacto contra el mármol resonó sordo en sus huesos. «Valeria, por favor, te lo suplico», gimió él, arrastrándose un poco hacia ella, alzando las manos en un gesto de súplica patética y desoladora. «Estaba asustado. Fui un idiota, un cobarde. Perdóname. No me quites todo. No tengo a dónde ir. Me voy a morir de hambre. Te lo ruego, yo aún te amo». La mención de la palabra amor en los labios del hombre, que la había dejado tirada como basura, provocó que la expresión de Valeria se endureciera aún más. Miró al hombre arrodillado a sus pies, el hombre por el que alguna vez había estado dispuesta a sacrificar su fortuna y su legado. No sintió lástima, no sintió remordimiento, solo sintió una inmensa y profunda liberación. «El amor no paga las demandas por fraude, Ignacio», le respondió ella, devolviéndole la misma frase cruel que él le había escupido en la cara en el momento de su mayor dolor. «Y no te estoy quitando todo, solo estoy recuperando lo que es mío. Vuelve a la miseria a la que me condenaste». Sin agregar una sola palabra más, Valeria dio media vuelta, con un movimiento elegante y fluido de su vestido de diseñador, y comenzó a caminar hacia la mesa de honor, escoltada por sus guardias de seguridad y por Elías. La multitud, que había presenciado en silencio sepulcral la destrucción absoluta de Ignacio, le abrió paso con una reverencia mezclada con temor reverencial. Dos guardias de seguridad del hotel se acercaron rápidamente a Ignacio, que seguía sollozando en el suelo, destrozado y convertido en una piltrafa humana. Lo levantaron por los brazos sin ninguna delicadeza y lo arrastraron fuera del opulento salón de baile, arrojándolo literalmente a la calle fría y oscura de la ciudad en medio de la noche, sin dinero, sin trabajo, sin reputación y sin un lugar al cual llamar hogar. El eco de las pesadas puertas del hotel cerrándose a sus espaldas fue el sonido del candado que sellaba su destino de fracaso y miseria permanente. Las consecuencias de aquella noche de justicia poética y venganza calculada se extendieron a lo largo de los años siguientes, marcando el inicio de una nueva era. Ignacio nunca logró recuperarse. El boletinaje de Elías en el mundo corporativo fue tan implacable y exhaustivo que ninguna firma de arquitectura, ni siquiera las más pequeñas de los suburbios, se atrevió a contratar a un hombre marcado con la deshonra de haber intentado estafar al imperio Villalobos. Susana, fiel a su naturaleza materialista, lo ignoró por completo y se encargó de manchar aún más su nombre en los círculos sociales que él tanto ansiaba frecuentar. Terminó viviendo en un cuarto de alquiler deprimente en la periferia de la ciudad, trabajando en empleos informales mal pagados, ahogando su amargura y su arrepentimiento en botellas de licor barato, atormentado cada día y cada noche por el recuerdo del rostro de Valeria y de la fortuna incalculable que dejó escapar por culpa de su ambición desmedida y su cobardía. Valeria, por su parte, emergió de las cenizas de su matrimonio fallido, transformada en una mujer indomable, dueña de una fortaleza inquebrantable forjada en el fuego de la traición y la enfermedad. Asumió el liderazgo total y público de su conglomerado empresarial con una visión audaz y vanguardista. Multiplicó las ganancias de sus compañías, expandió sus desarrollos urbanos y consolidó su poder en la élite financiera del país. Sin embargo, el dolor que experimentó durante su tiempo como la humilde bibliotecaria y su aterradora batalla contra la enfermedad autoinmune dejaron una huella profunda y transformadora en su alma. Ya no odiaba su apellido ni renegaba de su riqueza. Había comprendido que el dinero, aunque no garantizaba el amor verdadero, era una herramienta de poder inmenso que podía usarse para cambiar el mundo. Impulsada por la memoria de aquellos pacientes aterrorizados y desesperanzados que vio en los pasillos abarrotados del hospital público, donde casi pierde la vida, Valeria creó la Fundación Delgado, utilizando el apellido que una vez fue su escudo para honrar a los más vulnerables. Invirtió una parte sustancial de su fortuna personal en construir alas especializadas de tratamiento autoinmune en todos los hospitales públicos del país,
financiando investigaciones de vanguardia y garantizando que los medicamentos de última generación, aquellos que le salvaron la vida en la suite presidencial, estuvieran al alcance de cualquier persona que los necesitara, sin importar su condición económica. Transformó su mayor tragedia en su mayor legado. 5 años después de la noche de la gala, Valeria se encontraba de pie en la azotea del edificio principal de su corporativo, mirando el atardecer teñir el horizonte de la ciudad con tonos cálidos de naranja y púrpura. El viento suave jugueteaba con su cabello oscuro. Estaba sola, pero la soledad ya no le pesaba como en su juventud. Había encontrado la paz dentro de sí misma. Sus cicatrices, tanto físicas como emocionales, eran ahora medallas de supervivencia que portaba con orgullo. Mientras contemplaba la ciudad que ayudaba a construir y sanar cada día, un joven médico investigador, líder del nuevo programa de inmunología que ella misma financiaba, se acercó silenciosamente y se paró a su lado. No llevaba trajes costosos ni hablaba de grandes hazañas financieras, solo le ofreció un café caliente y una sonrisa sincera, compartiendo en silencio la belleza del crepúsculo. Valeria tomó la taza, devolviéndole la sonrisa, sintiendo por primera vez en mucho tiempo una chispa genuina de esperanza y tranquilidad. Había aprendido por la fuerza bruta que las apariciones engañan y que el verdadero valor de las personas no se mide en el dolor que te causan, sino en la fuerza con la que decides reconstruirte después de que te rompen. El sol se ocultó lentamente, llevándose consigo los últimos fantasmas del pasado, mientras Valeria Villalobos, invencible y plena, cerraba los ojos, lista para abrazar el brillante futuro que se había ganado con su propia resiliencia y su innegociable deseo de vivir. Y me encantaría saber qué te pareció esta historia. Déjalo en los comentarios, porque siempre los leo. No olvides dejar tu like, compartir este video con tus amigos y suscribirte al canal para no perderte las próximas historias que te emocionarán. Y mira, justo ahora hay otro video apareciendo en pantalla. Haz clic y continúa viviendo más emociones con nosotros. Muchas gracias por tu tiempo, tu apoyo y tu corazón. Que Dios te bendiga a ti y a tu familia.